Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a otro podcast de Gastroperlas AMG. En esta ocasión ya estamos en el episodio número 33 y en esta ocasión vamos a tener oportunidad de charlar un poco acerca de estenosis esofágicas, y para ello tenemos dos invitados expertos en el tema. Y en primer lugar nos acompaña la doctora Alejandra Noble Lugo. Ella es gastroenteróloga y endoscopista del aparato digestivo. Ella es subjefa del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Español. Y también está con nosotros el doctor Felipe Samarripa. Él es gastroenterólogo y endoscopista. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Pablo. Gracias. Hola, ¿qué tal, Felipe? Hola, ¿qué tal, Pablo? Y es un gusto estar con toda esta audiencia. Y para comenzar este podcast, quisiera preguntarle a Alejandra, ¿cuáles son las causas más frecuentes de estenosis esofágicas, tanto benignas como malignas? Yo creo que cuando hablamos de estenosis esofágicas, de inmediato nos viene a la mente las estenosis pépticas, sobre todo los que ya tenemos más años asociadas a la enfermedad por reflujo. Sin embargo, la gran variedad de estenosis benignas que existen es muy amplia e incluye desde pacientes con esofagitis eosinofílica, cicatrización por úlceras, porque se haya impactado algún medicamento como antiinflamatorios, como bifosfonatos, tetraciclinas, cáusticas o corrosivas, particularmente por baterías o desafortunadamente niños o pacientes con problemas mentales que ingieren algún cáustico líquido, diatrógenas por el uso prolongado de sonda nasogástrica, y sin olvidar, por ejemplo, también a nivel cervical frecuentemente en los tumores de cabeza y cuello, estenosis posterior a la radioterapia, posquirúrgicas, posterior a procedimientos endoscópicos como ablación por radiofrecuencia, resección endoscópica de la mucosa, disección endoscópica de la submucosa, ligadura varicial, y todavía cuando en los sitios donde se llega a utilizar escleroterapia, que es más frecuente en población pediátrica, también va a haber estenosis por esta causa, infecciosas e incluso idiopáticas, ¿no? Las malignas son más limitadas a básicamente adenocarcinoma y cáncer epidermoide del esófago. Como dice Alejandra, bueno, tal vez los que tengamos menos o poco tiempo vemos más etiología, sobre todo una importante que mencionó Alejandra de la esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad emergente y que tal vez empecemos a identificar más estenosis por esta etiología. Ahora, Felipe, ¿cuál es la prevalencia global de estenosis esofágicas y si también tenemos algún reporte epidemiológico aquí en México acerca de las estenosis? Sí, Pablo. En realidad la prevalencia de las estenosis esofágicas es baja. En México se desconoce la epidemiología de esta enfermedad. Hay estudios que hablan de la tasa de incidencia de 1 por cada 10,000 personas al año, y esto se va incrementando con la edad. No obstante, las estenosis esofágicas son poco frecuentes. Han de ser una causa, como decía Ale, yo me acuerdo haber estado en el 2001, 2002 entrenándome en Sao Paulo, y la cantidad de pacientes con estenosis pépticas eran muy altas. Y en mi entrenamiento de endoscopista también, cuando veíamos en el siglo XXI, la cantidad de pacientes con estenosis pépticas eran muy altas. Evidentemente, con el advenimiento de los IVPs desde hace ya muchos años, esta entidad de estenosis pépticas benignas ha venido disminuyendo. Los factores de riesgo conocidos para la formación de estenosis pépticas son el historial de síntomas de reflujo crónico, son el antecedente de una hernia hiatal, depende del tamaño de la hernia hiatal, el antecedente de úlceras pépticas, consumo de alcohol.
Y evidentemente la enfermedad por reflujo es la causa del 70 al 80% de las estenosis pépticas. Les siguen lo que son las estenosis posoperatorias, que eso es algo muy importante, hasta un 10%. Y podríamos decir que un 5% son estenosis pépticas debido a agentes corrosivos. Son una entidad clínica cuya frecuencia está determinada por las diversas causas que la originan, como ya se mencionó, la ingesta de agentes corrosivos, enfermedad por reflujo, complicaciones postoperatorias de esófago, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, como se mencionaba ahorita con las pilas, vasculitis, neoplasias y evidentemente secundario a procedimientos endoscópicos, como puede ser la escleroterapia y la ligadura varicial, entre otras. Esa es la prevalencia. Y justamente, bueno, ya Felipe nos comentaba un poco acerca de la estenosis péptica con sus factores de riesgo. Ahora, Alejandra, profundizar un poquito más en los factores de riesgo, sobre todo siendo específicos en estenosis péptica. ¿Qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de desarrollarla? ¿Hay pacientes que tengan alguna comorbilidad en específico, alguna cuestión de falla de tratamiento IVP? ¿Qué pacientes tienen o cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a un paciente a desarrollar una estenosis péptica? Mira, como factor inicial, obviamente, el reflujo, el paciente que tiene una enfermedad por reflujo con síntomas intensos, frecuentes, en donde el tiempo de exposición al ácido en el esófago es prolongado, pues obviamente van a tener mayor posibilidad de desarrollar una estenosis péptica. Sin embargo, como comentaba Felipe y como comentaba yo al inicio, cada vez hay más tratamientos eficientes para la enfermedad por reflujo. Entonces, ya hay algunos factores concomitantes que son los que aumentan la posibilidad de una estenosis péptica. Por ejemplo, las hernias hiatales grandes, particularmente aquellas que tienen más de 4 o 5 centímetros de tamaño, y particularmente cuando la enfermedad por reflujo se asocia con un trastorno motor, cuando se asocia en pacientes que están consumiendo antiinflamatorios no esteroideos a dosis altas, en pacientes que se encuentran postrados, por ejemplo, pacientes que han tenido deterioro neurológico y que están en decúbito mucho tiempo, tienen mayor posibilidad de desarrollar una estenosis péptica. Y algo también importante, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen algún factor mecánico que está manteniendo abierto permanentemente la unión gastroesofágica, como son los pacientes que utilizan a largo plazo, a veces por alimentación, en algunos lugares, en vez de sonda nasoyeyunal, ponen una sonda nasogástrica que puede favorecer estenosis, o en pacientes, por ejemplo, que son tratados con una prótesis que involucra la unión gastroesofágica por una neoplasia, particularmente en el caso de pacientes con adenocarcinoma posterior a Barrett, donde al permanecer abiertos, y no son prótesis que tengan una válvula, van a favorecer que haya reflujo y ellos van a tener más posibilidad de desarrollo de estenosis pépticas. Ahora, hay causas menos frecuentes o que contribuyen en menor grado, como obesidad, tabaquismo, algo que es poco frecuente, pero que puede generar estenosis pépticas, como el síndrome de Zollinger-Ellison, y pacientes que tengan esclerosis sistémica o esclerodermia, entre otras enfermedades autoinmunes como el pénfigo, pemfigoide, pueden también presentar con mayor frecuencia estenosis. Y justamente como comenta Alejandra, todos estos factores tienen un común denominador, que es la exposición esofágica al ácido, que entre más elevada sea, pues predispone más o hay más riesgo de desarrollar estenosis esofágica. Felipe, ¿podrías mencionarnos algunos de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las causas más frecuentes de estenosis esofágicas? O sea, ¿qué procesos se dan para que se desarrolle la estenosis en sí en algunas de estas causas? El mecanismo de formación de las estenosis, el mecanismo de formación de estenosis en la parte fisiopatológica es compleja. Los principales cambios celulares son en un inicio es una naturaleza evidentemente inflamatoria de la mucosa esofágica, y hay un incremento de lo que es el colágeno tipo 3.
aunque en raras ocasiones se incrementa el tipo 1, que por lo general se relaciona con fibrosis y tejido cicatrizal. Pero, Pablo, esto depende del origen de la enfermedad. O sea, no es lo mismo una estenosis péptica, que tiene una fisiopatología completamente diferente, a trastornos motores, como ya se mencionó, la esclerodermia, el Zollinger-Ellison, la zona nasogástrica, que es básicamente traumática, o el daño por antiinflamatorios no esteroideos, que también, ¿cuántas veces no hemos visto lesiones esofágicas en pacientes que toman estos medicamentos que se quedan en la mucosa esofágica y pueden llegar a provocar úlceras y zonas estenóticas? Y evidentemente en situaciones particulares como el adenocarcinoma esofágico, pues es un proceso que va creciendo y va obstruyendo la luz del esófago. La luz del esófago tiene que tener 20 milímetros y entonces si se va obstruyendo y va creciendo por el mismo crecimiento tumoral, pues ahí tenemos una disminución de esta luz y es cuando el paciente empieza a tener síntomas específicos. Pero en lo que es la estenosis péptica, hay un tejido cicatrizal, hay una fibrosis y hay un ligero aumento en el colágeno tipo 3. Así es, Pablo. Muy claro, ¿no? Y como dice Felipe, depende de la etiología, ¿no? Va a ser el mecanismo fisiopatológico. Alejandra, en cuanto al abordaje diagnóstico de estenosis esofágica, obviamente en el contexto de un paciente que refiere disfagia esofágica, ¿cómo debemos hacer el estudio o cómo debemos iniciar el estudio en estos pacientes? Mira, yo creo que normalmente la estenosis esofágica la vamos a terminar diagnosticando en un paciente con el contexto de disfagia. Y aquí algo importante es que no va a ser el mismo abordaje en un paciente que se presenta con disfagia de manera aguda que en un paciente que viene progresando su disfagia. Es decir, un paciente que se presenta con un cuadro de disfagia aguda, donde sospechamos el impacto alimentario, donde sospechamos un cuerpo extraño, etcétera. En ese caso, realmente no debemos utilizar, por ejemplo, técnicas radiológicas del tipo del esofagograma con bario, porque nos impediría el dar un tratamiento oportuno, inmediato, a través de la endoscopía. Entonces, en un paciente que tiene disfagia aguda, el estudio, el rey de los estudios sería la endoscopía digestiva superior, para poder hacer el diagnóstico, desimpactar si es necesario y poder hacer una evaluación, ojo, evaluación inicial de la estenosis. Según el tiempo que haya transcurrido, podemos determinar si en ese momento empezamos un proceso de dilatación de la estenosis o si simplemente desimpactamos, probablemente tomamos biopsias o dejamos tratamiento farmacológico y en una segunda etapa realizamos la dilatación. Caso distinto a un paciente que viene progresando con datos de disfagia en el que sospechamos una estenosis esofágica, pero que no está en ese momento con un cuadro agudo de obstrucción al tracto de salida esofágico, donde el estudio inicial, haya controversia, creo que cada vez más la inmediatez nos lleva a hacer una endoscopía, pero sin duda el papel del esofagograma con bario y particularmente si se utiliza con técnica minutada, es importante y es de extrema utilidad para poder caracterizar adecuadamente la lesión. Nos permite evaluar la longitud de la lesión, si es una estenosis céntrica o excéntrica, la regularidad de sus bordes y de tal manera que nos permite planear mejor el abordaje terapéutico que vamos a realizar. Entonces sería una estrategia útil. Por otra parte, una tomografía axial computada nos permite en estos pacientes determinar no solamente el componente intraluminal, sino si hay un componente, un compromiso extraluminal, por ejemplo, en el caso de estenosis maligna, si hay adenomegalias, entonces también va a ser de mucha utilidad. Y seguramente algo que no está disponible en el país, o al menos no ampliamente disponible, que es el EndoFlip, que es una sonda que nos permite realizar una imagen endoluminal y que lleva apareado el fenómeno de una evaluación anatómica y funcional de órganos huecos, como es el caso del esófago, nos va a permitir caracterizar la lesión y también emite
algunos criterios o algunos lineamientos incluso que permitan predecir la respuesta a la dilatación. Sin duda la pHimetría, la manometría pudieran tener lugar, pero sería como estudio complementario o para determinar el grado de reflujo y la severidad del mismo, más que para la propia estenosis péptica. Muy bien, entonces, bueno, quedó muy claro la forma de abordar a estos pacientes y el momento de realizar cada uno de los estudios. Ahora, Felipe, ¿hay una clasificación para estenosis benignas? O sea, ¿cómo se clasifican y cuáles son las principales causas de esos grupos en que se clasifican las estenosis benignas? Sí, las estenosis benignas, haciendo un comentario agregado a lo que acaba de decir Ale, también hay compresiones por lesiones mediastinales hacia el esófago, compresiones a veces por cáncer de pulmón hacia el esófago, y entonces es también donde la tomografía nos puede llegar a servir en ese sentido para llegar a determinar si la causa es completamente a la luz esofágica o es extrínseca a la luz esofágica. Pero bueno, tu pregunta, Pablo. Las estenosis benignas se vienen simples y complejas. Ya mencionó ahorita Alejandra algunas características de las estenosis. Las simples son cortas, menores de 2 centímetros, son focales, rectas, regulares, permiten el paso del endoscopio, un endoscopio de diámetro normal, y las complejas son más largas, mayores de 2 centímetros, anguladas, irregulares y con una luz muy estrecha. Evidentemente, las estenosis complejas son realmente complejas de tratar por la propia anatomía alterada del esófago. Dentro de las estenosis simples, tenemos como principal causa la estenosis péptica. Tenemos el famosísimo anillo de Chasky, que a veces últimamente ya no lo vemos tanto, antes lo veíamos mucho más, la presencia de anillos de Chasky, ahora lo vemos con menor frecuencia. La esofagitis eosinofílica, pero para que tengas una estenosis o una esofagitis eosinofílica, realmente debes de tener un proceso complejo de la enfermedad. Y la presencia de membranas en esófago. Esas son consideradas como las estenosis simples. Las estenosis complejas son aquellos casos donde puede haber un procedimiento terapéutico como una disección endoscópica de la submucosa, por cuestiones anastomóticas de pacientes posoperados de esófago, que son realmente complejas, estenosis muy complejas, que pueden ser en la parte superior del esófago o en la parte donde se haga la zona anastomótica. Lastimosamente, las estenosis complejas por cáusticos en los niños es una causa de estenosis complejas, dado que realmente el esófago está completamente irregular, con estenosis largas, anguladas, de difícil tratamiento, que no ceden a las dilataciones. Y también tenemos otra causa, como pudiera ser las estenosis complejas inducidas por radioterapia. Eso serían la clasificación, es una clasificación de CIRSEMA, ya tiene muchos años esta clasificación de estenosis simples y estenosis complejas, pero en conclusión es eso, o sea, una estenosis menor a 2 centímetros que es regular, es una estenosis benigna. Estenosis simple, una estenosis por más de 2 centímetros, de forma irregular, alargada, es una estenosis compleja. Entonces nos queda claro cuáles son las causas de cada una de ellas y obviamente las complejas, como su nombre lo dice, son más difíciles de tratar. Y justamente hablando de tratamiento, Alejandra, ¿cuándo decides o cuándo es el mejor momento para realizar un tratamiento endoscópico en los pacientes con estenosis esofágica? Mira, primero que nada, yo creo que la clínica te va a dictar la severidad de la sintomatología del paciente y el momento idóneo para llevar el tratamiento. Aquí algo importante, como decía Felipe, creo que no hay una respuesta uniforme que aplique a todas las causas potenciales de una estenosis benigna y mucho menos maligna, ¿no? Evidentemente, cada uno de los factores fisiopatológicos que pueden condicionar una estenosis esofágica va a determinar el momento idóneo. Por poner un ejemplo, evidentemente estaría contraindicado, vamos a empezar por ahí, en un paciente que tenga datos de perforación. Eso es
es evidente, no se debe de realizar terapéutica, dilataciones en estos pacientes. Pero algo importante y que a veces pasamos por alto es en qué pacientes tenemos un riesgo incrementado si realizamos en ese instante la dilatación o el tratamiento definitivo de la estenosis. Y tenemos que tener particular precaución en pacientes que tengan tejido isquémico y muchas veces en el momento inmediato posterior a la impactación. O sea, cuando un paciente tiene un impacto alimentario que dura varias horas, muchas veces el paciente ya intentó varias medidas en casa antes de presentarse en un servicio de urgencias de un hospital, esta presión que ejerce sobre la pared del esófago va a generar isquemia local. Entonces, si nosotros después de desimpactar al paciente vemos friable el tejido, lo vemos con datos que sugieran isquemia, no sería un momento apropiado para realizar la dilatación inmediata. En estos pacientes sería preferible dar un tratamiento con inhibidor de bomba de protones a dosis altas y citar posteriormente al paciente para iniciar el protocolo de dilataciones, que son varias sesiones. Por ejemplo, también en los pacientes que tengan un proceso infeccioso activo, como una esofagitis infecciosa, que tengan un cuadro autoinmune, como puede ser el pénfigo pemfigoide, muy activo, es conveniente primero disminuir la actividad inflamatoria. Lo que tenemos que definir muchas veces es no solo el momento, sino la opción idónea para poder paliar esta disfagia. Porque ahí tenemos que definir, y seguramente cuando hable Felipe también de estos temas lo mencionará, tenemos que definir si ese paciente lo vamos a dilatar y posteriormente poner una prótesis, o en muchos casos son pacientes que pueden ir directamente a colocación de prótesis sin necesidad de dilatación. Muy claro, ¿no? ¿En qué casos no hacer un tratamiento endoscópico de primera intención por el riesgo que tiene ese paciente, sobre todo de perforación? Y pues bueno, en esos pacientes hay que ser más cuidadosos y valorar el momento idóneo. Y bueno, siguiendo con el tratamiento, Felipe, ¿cuándo está indicado hacer dilataciones endoscópicas y cómo hay que realizarlos? ¿Cuál es la técnica y cuál es la secuencia de la dilatación endoscópica? Bueno, evidentemente el paciente es sometido a un procedimiento endoscópico, se ve la zona de estenosis. Como muy bien dijo Ale, tenemos que complementarla con un esofagograma para ver que no sea una estenosis muy larga, ver a qué nos vamos a enfrentar, porque una vez podemos ver lo que es la zona estenótica, pero no sabemos qué hay abajo de esta zona estenótica, ¿no? Entonces, ya que tengamos la serie esofagogastro, podemos planear nuestro tratamiento. Es importante iniciar con sesiones de dilatación cuando aparecen los primeros síntomas. Eso es muy importante. Desde el momento en que empiezan los primeros síntomas de disfagia y el esofagograma muestra una disminución del calibre esofágico. Las dilataciones habitualmente son bastante benignas. Antes se siguen haciendo sin sedación, actualmente se hacen con sedación. Las complicaciones, como puede ser hemorragia y perforación, son muy bajas, del 0.4% regularmente. Y se sigue lo que es la regla de 3 con los dilatadores de Savary, o sea, con los dilatadores de Savary. Yo hace mucho tiempo que no uso los dilatadores de Savary. No sé, Ale, no sé, Paulo, si han usado recientemente estos dilatadores de Savary, porque pareciera que quedaron en el olvido, ¿no? Seguramente en instituciones que tengan pacientes con estenosis péptica, los Savary son de gran utilidad. El diámetro no debe ser de más de 3 milímetros por sesión. Estamos hablando de pacientes que tienen una luz esofágica de 14 milímetros, o sea, tienen 6 milímetros reducidos lo que es la luz esofágica. Entonces empezamos con esta regla de 3. Entonces tenemos que ir valorando la colocación de estos dilatadores de Savary. A veces los hacemos bajo fluoroscopía, si la estenosis es una estenosis muy larga.
Entonces seguimos la regla de 3, hacemos las dilataciones, vemos cómo va el paciente y en el momento en el cual el paciente empiece nuevamente con síntomas, hay que volverlo a programar, porque acuérdate que aunque se intentan romper las fibras, el proceso inflamatorio y cicatrizal es muy rápido y entonces esta estenosis se forma nuevamente de una manera impresionantemente acelerada. En algún tiempo yo me acuerdo de algunos casos con el doctor Olaeta y con el doctor Paz en siglo XXI y el doctor Olaeta del Hospital Español que usaban estos balones de Maloney, que yo creo que ya ni existen, o si existen, no lo sé, porque el paciente lo ponían contra la pared y eran dilataciones a ciegas, y entonces el paciente, ahí el riesgo el riesgo de una perforación era mucho mayor. Entonces tenemos los dilatadores tipo Savary, que son los que más se utilizan, y hay que hacer la regla de 3 siempre, siempre la regla de 3. Muy bien, Felipe. ¿Quieres agregar? Perdóname, a mí me gustaría agregar, respondiendo a tu pregunta, Felipe, yo sigo utilizando con relativa frecuencia los dilatadores de Savary, me siguen siendo muy cómodos, muy prácticos. Creo que aquí lo que deja claro es que pues tenemos que utilizar los métodos con los que estemos familiarizados, pero sí hay algunas indicaciones específicas donde uno u otro pueden ser más convenientes. Por ejemplo, a mí me da mucha confianza los Savary porque percibes al tacto el cómo vas realizando la dilatación. Siento que es un poco más controlado en algunos contextos. Y bueno, en algunos casos de estenosis, el ejercer no solamente una fuerza radial, sino una fuerza axial, creo que es conveniente. Efectivamente, a nosotros nos tocó formarnos todavía en la época que se usaban mucho los Savary y utilizábamos las guías con o sin fluoroscopía, y aquí algo importante es si logramos ver a través de la estenosis, aunque no podamos pasar el endoscopio, o si es tan apretada la estenosis, tan reducido el calibre que ni siquiera logramos ver cómo está el segmento postestenótico y no contamos con un estudio radiográfico que nos oriente en ese sentido. Entonces, yo creo que esas serían las pautas de si utilizaríamos con o sin fluoroscopía. Creo que si alcanzas a ver a través de la estenosis, aunque no pase el endoscopio, y puedes guiar con cuidado tu guía sobre la que está montado el dilatador, puedes obviar el uso de la fluoroscopía, pero definitivamente si no tienes un estudio previo y si la estenosis no te permite ver el segmento postestenótico ni siquiera de reojo, sí me sentiría más confiada utilizando guiado por fluoroscopía, ¿no? Y estás de acuerdo conmigo, Ale, que son pacientes que casi ya los conoces, ¿no? O sea, son pacientes, los pacientes con estenosis péptica pues ya vienen como asociación como de ligadura, ¿no? Entonces vienen cada 3 semanas, vienen cada 4 semanas, entonces ya los vas conociendo y ya sabes cuál es la anatomía de ese paciente y sabes que vas a tener mucho menos riesgo de algún tipo de complicaciones, ¿no? Sí, claro, el factor crítico sería seguramente en la primera sesión. Y con respecto al momento, algo que comentó Felipe, que es muy importante de tratar de empezar la paliación tan pronto el paciente presenta los primeros síntomas de disfagia. Quizá una excepción sería el paciente con esofagitis eosinofílica, porque el paciente con esofagitis eosinofílica puede tener disfagia por una reducción del calibre o por una alteración en la distensibilidad de la pared, pero sin comprometer, sin reducir el calibre. Y aquí realmente cada vez más se utiliza el tratamiento endoscópico de dilatación en estos pacientes más como un tratamiento de rescate y más derivado para fallas, porque aún aquellos pacientes con cierto grado de disfagia que nosotros les damos tratamiento con esteroides, que les damos deglutidos, que les damos tratamiento con IVP a dosis altas, pueden tener una respuesta clínica y obviar la necesidad, al menos temporalmente, de una dilatación, porque sabemos que tanto los pacientes con pélvigo como los pacientes con esofagitis eosinofílica son pacientes con mayor riesgo de complicaciones durante la dilatación, aunque sea marginalmente mayor con respecto a otras causas de estenosis, ¿no? La siguiente pregunta va en relación a algo que comentó Felipe, de que
momento de dilatar, sobre todo las pépticas, son estenosis que se vuelven a formar muy rápidamente. Ahora, Alejandra, para prevenir esto o para limitar la formación de nuevo de estenosis, existen terapias de inyección. ¿Cuándo hay que utilizarlas y qué sustancias se pueden aplicar para reducir el riesgo de formación de estenosis? Yo creo que la mayor experiencia ha sido con la inyección intralesional de esteroides y donde se han obtenido mejores resultados es con la triamcinolona. Esto ya lleva más de 20 años y el concepto detrás de inyectar esteroides intralesionales es que el esteroide lo que va a hacer es disminuye el fenómeno inflamatorio local y también disminuye la fibrosis que va a ocurrir. Entonces, normalmente en estos pacientes podemos hacer una dilatación y posterior a la dilatación en los 4 cuadrantes, inyectar el esteroide, por ejemplo, en alícuotas de 0.5 mililitros en cada uno de los cuadrantes, y no solamente nos reduce la necesidad o la posibilidad de recurrencias, sino también puede acortar el número de sesiones que vaya a requerir el paciente para dilatación. Entonces sería quizá lo que más se ha utilizado, pero también hay cierta experiencia con fármacos antineoplásicos y aquí básicamente la mitomicina C y el 5-fluorouracilo son los que más se han utilizado. Ambos son terapias que fueron, por así decirlo, copiadas de otras especialidades, de otros campos de la medicina, donde fueron utilizados porque demostraron inhibir la proliferación de fibroblastos, y esto se ha utilizado en cirugía plástica y reconstructiva, en dermatología, en oftalmo, en uro, en otorrino, y realmente de ambas opciones de antineoplásicos, donde más experiencia hay y menos riesgo sería en la mitomicina C. El 5-fluorouracilo, aunque es muy eficiente para disminuir la proliferación celular, es más complicado, ya que si utilizas con una técnica inadecuada la inyección o más dosis de la adecuada, puede generarse necrosis o una cicatrización inefectiva. Entonces, yo habitualmente lo que utilizo en estos pacientes, me inclino más por la opción de los esteroides intralesionales, y realmente sí te acortan probablemente un par de sesiones y te dan un tiempo mucho más amplio sin recurrencia, o incluso pueden evitarla de manera definitiva. Muy claro la utilidad de estas terapias. Y bueno, continuando con el tratamiento, Felipe, ¿en qué casos utilizas las prótesis autoexpandibles? Mira, las prótesis es todo un tema, porque luego nos hacemos bolas con que si son autoexpandibles, cubiertas, recubiertas, no sabemos en qué momento utilizar una o la otra, pero lo que se ha demostrado que la mayoría de los expertos consideran que la colocación de una prótesis está indicada en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento habitual, o sea, el tratamiento de dilataciones, el tratamiento de esteroides, como ya dijo Ale, y que siguen con síntomas y que siguen con un gran tejido fibroso, con una estenosis muy importante que les impide el paso del alimento. Entonces, lo que se ha visto, que la colocación de prótesis removibles, autoexpandibles, removibles, porque no es una estenosis maligna donde el periodo de vida es corto, bueno, la esperanza de vida es corta, que pueden ser total o parcialmente cubiertos. Se ha propuesto como una alternativa viable en este grupo de pacientes. Estas prótesis ejercen una fuerza radial prolongada sobre la luz esofágica y lo que permiten establecer lo que es la permeabilidad de la luz esofágica. Entonces, si nosotros colocamos una prótesis removible, autoexpandible, es una muy buena opción. Cuando hay otras prótesis que se pueden llegar a adherir, porque además la extracción de las prótesis no es un procedimiento sencillo, pero si ponemos una prótesis que no es removible, se puede llegar a complicar el paciente y a tener una mayor cantidad de síntomas.
es muy necesario evitar el uso de prótesis metálicas autoexpandibles parcialmente cubiertas o descubiertas en las estenosis benignas. Se ha observado que los pacientes pueden llegar a presentar disfagia también en este tipo de colocación de prótesis, y los cables se pueden adherir tanto a la mucosa y se pueden insertar tanto en la mucosa que su extracción es realmente muy compleja. Muy clara la explicación de Felipe a la pregunta, y siguiendo con este tema del tratamiento, Alejandra, ¿en qué consiste la electroincisión y cuál es su indicación? La electroincisión es una técnica endoscópica más compleja que las dilataciones, pero es muy útil particularmente en el caso de estenosis de difícil manejo. Mejor respuesta cuando la estenosis es cortita y pero puede utilizarse, por ejemplo, para estenosis posoperatorias, básicamente en el sitio de la anastomosis, como decía Felipe. En algunos casos, en pediatría están reportados en estenosis por cáusticos o en las estenosis por radioterapia, y así como en casos seleccionados donde haya alta tasa de recurrencias por anillo de Chatsky, en esos podríamos utilizar esta técnica. Y el fundamento de esta técnica es que yo te pongo el ejemplo similar a cuando ocurre una oclusión intestinal por adherencias. Tenemos que ser muy cautos de si se va a operar o no ese paciente, porque sabemos que la propia manipulación va a generar más adherencias. Bueno, aquí la historia en las estenosis esofágicas y la dilatación es un poco semejante en ese sentido. O sea, cuando nosotros realizamos una dilatación, lo que estamos llevando a cabo es una ruptura, una disrupción de la mucosa del esófago, ¿sí? Estamos haciendo un desgarro más o menos controlado, pero ese desgarro va a tener como consecuencia un proceso de reparación, de remodelación y de nueva fibrosis. Y eso es lo que favorece el que haya recurrencias. Entonces, a diferencia de la dilatación, donde no es tan controlada la profundidad, la extensión, la magnitud del desgarro, esta técnica, al realizar cortes radiados bajo visión directa, poco profundos, lo que permiten es una disrupción de la capa más superficial, pero romper el tejido de una manera muy controlada, muy pues protocolizada, y entonces de esa manera se evitan desgarros excesivos que puedan condicionar más fibrosis al momento de la remodelación. Entonces realmente esta es la diferencia principal que yo encontraría en la electroincisión y el porqué de la indicación en estos casos que les mencionaba. Ya para redondear todo lo que hablamos sobre el tratamiento, ¿cómo podemos evaluar la mejoría de un paciente después de alguna de estas técnicas? ¿Hay algún método objetivo, cuestionarios para hacerlo? Y pues bueno, ¿qué metas tenemos para estos pacientes con estenosis esofágica? Ahí, Pablo, hoy tenemos que dividir lo que es la estenosis péptica benigna de la estenosis péptica maligna, ¿no? Evidentemente, nuestro objetivo, nuestro target es que el paciente pueda ingerir alimentos, que pueda tener una mejor calidad de vida, tanto en las benignas como en las malignas. Desafortunadamente, en las malignas el paciente ya llega bastante manseado, ya llega bastante golpeado por el propio desarrollo de la enfermedad. Y es donde ahí se me olvidó mencionar que, bueno, pues ahí la indicación de una colocación de una prótesis esofágica es absoluta para intentar que el paciente pueda comer. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la meta? La meta es que el paciente tenga un calibre más allá de 14 milímetros de esófago, en el esófago, que no tengamos ni disfagia ni de líquidos sólidos, y lo podemos ir evaluando básicamente con la clínica. O sea, si el paciente vemos que tiene una recuperación de peso, que no tiene síntomas, que poco a poco va mejorando, no es como el caso de los pacientes con acalasia, que están sometidos a dilataciones, ¿no? Es un paciente que llega contigo y te dice, doctor, es que me diagnosticaron acalasia, y el paciente no ha perdido ni un gramo de peso, ¿no? Dice, está muy extraño que tenga una acalasia este paciente, ¿no?
Bueno, y ahí es un tema porque ahí también los dilatamos a este grupo de pacientes. Pero la meta es eso, o sea, la mejoría clínica del paciente, intentar recuperar la calidad de vida del paciente y evidentemente los parámetros son clínicos. Desconozco si existe una escala o un cuestionario de mejoría de los síntomas en aquellos pacientes que tengan ya estenosis benignas o estenosis malignas. Muy bien. Y Ale, ¿cuándo podemos decir que nos enfrentamos a una estenosis refractaria? ¿Cuál es la definición de estenosis refractaria? Mira, estas definiciones ya fueron establecidas, ya llevan más de 15 años en la actualidad, y lo más aceptado es que para criterio de refractariedad es cuando tú, a través de distintas sesiones, eres incapaz de mantener un diámetro mayor de 14 milímetros en un lapso de 5 sesiones con espaciadas 2 semanas entre sesión y sesión, y obviamente con tratamiento farmacológico concomitante en este tiempo, en lo que logras el diámetro mínimo indispensable, que sería de 14 milímetros. Es importante que para hablar de refractariedad tiene que presentarse en ausencia de un fenómeno inflamatorio agudo, en ausencia de disfunción neuromuscular y teniendo una biopsia que descarte una neoplasia subyacente. Entonces, estos serían los pacientes que se consideran refractarios cuando no logras cumplir esta meta de lograr este diámetro después de 5 sesiones, y serían los que ya requieren un manejo pues más específico, como habíamos venido mencionando. Muy bien, muy claro, quedó muy claro el concepto de estenosis refractaria. Ahora, Felipe, ¿cómo definimos las estenosis recurrentes y cuál es la causa más frecuente de estenosis recurrente? Ya casi lo mencionó todo, Ale. O sea, estenosis recurrente y estenosis refractaria se confunden un poquito porque pudieran ser casi el mismo término, pero las estenosis esofágicas recurrentes son aquellas que después de 5 sesiones se siguen presentando, 5 sesiones de dilatación, y que volvemos a tener la misma sintomatología y que no logramos el objetivo de llevar el diámetro esofágico a más de 14 milímetros de la misma luz esofágica. Entonces, hay que determinar bien lo que es una estenosis recurrente y una estenosis refractaria, porque pudieran ser muy parecidos los conceptos de ambas estenosis. Y se definen como una restricción anatómica que resulta del compromiso luminal y además del proceso cicatrizal e inflamatorio que conduce a los síntomas de la disfagia. O sea, aquel paciente que no responde a los tratamientos de dilatación, aquel paciente que no responde a IVPs agregados, porque además nos hemos olvidado de decir que estos pacientes, casi la gran mayoría, se les indica la ingesta de IVPs como un tratamiento adyuvante a las dilataciones esofágicas. Y es muy fácil confundir el término, ¿no? Solo hay diferencias sutiles en cuanto a recurrencia y refractariedad. Ahora, Alejandra, ¿cuáles son las complicaciones tempranas y cuáles las tardías de los procedimientos, sobre todo de las dilataciones endoscópicas? Yo creo que las complicaciones tempranas, básicamente, muchas veces las presencias en el momento mismo de la endoscopía, ¿no? Que quizás serían la hemorragia y la perforación las más temidas dentro de las complicaciones tempranas. Y por eso es que se recomienda que posterior a la dilatación realices, sobre todo cuando no la haces con el endoscopio dentro, por ejemplo, con el uso de los dilatadores de Savary, donde pasas la guía, retiras el endoscopio y sobre la guía montas el dilatador de Savary. En estos pacientes es importante que una vez que completaste el protocolo, el aumento progresivo de 3 diámetros, realices una nueva inspección endoscópica para descartar que haya una complicación mayor como un sangrado que puede ser susceptible de tratamiento de control hemostásico durante la misma endoscopía, o que no haya una perforación por la alta morbilidad y mortalidad que pudiera tener esta complicación.
Ahora, hay otras complicaciones potenciales que muchas veces ya no son en el momento propio del procedimiento endoscópico, sino en las siguientes horas, a lo largo del siguiente día, a veces par de días, como puede ser la presencia de dolor torácico en el paciente. Pueden cursar con bacteremia porque a final de cuentas estás rompiendo la parte más superficial del tejido, estás generando un desgarro de la mucosa y entonces puede haber bacteremias en los pacientes. Otras complicaciones puede haber disfagia o odinofagia posterior al procedimiento, que serían como las complicaciones más frecuentes en estos pacientes. Afortunadamente no es muy alto el índice de complicaciones y quizá una de las situaciones más prometedoras a futuro y que pudieran disminuir de manera muy importante estas complicaciones. Ahora hay unos nuevos accesorios, que es el boogie cap, que a final de cuentas se traduciría como el capuchón bujía, que es un capuchón transparente semejante al de la ligadura varicial que se monta sobre el endoscopio y tiene esta forma ausada, esta forma angulada en la punta, y entonces tú puedes hacer una dilatación muy semejante a lo que harías con el dilatador de Savary, pero bajo visión directa, porque este capuchón tiene diámetros progresivos y está montado sobre la propia punta del endoscopio. Y seguramente será una opción que permitirá disminuir de manera sustancial las complicaciones a futuro. Muy bien, Alejandra, muy actual la respuesta, sobre todo del último dispositivo, que tal vez sí vaya a ser muy útil y sobre todo la ventaja de que se hará con visión directa. Y para finalizar, Felipe, ¿hay algún cuidado que tú le sugieres al paciente posterior a la dilatación? ¿Alguna indicación especial? Evidentemente son pacientes, te digo, depende de la situación en particular, cuál fue el tratamiento que se realizó. Si fue dilataciones con Savary, si fue colocación de prótesis, si fue inyección con esteroides. Lo más importante es empezar con líquidos. Siempre es empezar con líquidos entre 24 y 48 horas y ver la evolución que el paciente tiene, después ir progresando la dieta hacia purés, porque son pacientes que no han probado alimentos en días y un líquido les sabe a gloria. Entonces, irnos pasito a pasito con lo que es la alimentación y después ya empezamos con papillas y ya después empezaremos con algo mucho más sólido para ver cuál ha sido la tolerancia del paciente a la dieta. Y independientemente de eso, siempre yo en lo particular agrego algún tipo de sucralfato o agrego inhibidores de la bomba de protones para darle seguimiento a este grupo de pacientes. Básicamente esa sería mi recomendación en estos casos. Muy bien. Y para concluir este podcast, me gustaría que Alejandra y Felipe nos dieran los puntos más importantes o las gastroperlas sobre el tema que tratamos hoy. Empezamos con Alejandra. Bueno, yo simplemente recordarles que aunque son menos frecuentes cada vez las estenosis pépticas del esófago, como comentábamos al inicio, se ha abierto el abanico de enfermedades que se pueden manifestar con estenosis. Entonces, pensar en todas ellas, hacer un abordaje con los estudios adecuados que nos permitan caracterizar de la mejor manera la estenosis y no restringirnos solamente a la dilatación. Creo que es muy importante que la técnica endoscópica que vayamos a utilizar, ya sea electroincisión o dilatación, una vez que hayamos logrado recuperar el diámetro apropiado del esófago, el tratamiento debe de seguir para evitar que ese paciente tenga una recurrencia a mediano o largo plazo, y esto dependerá de la causa específica. Los pacientes que tienen una condición crónica que les puede generar estenosis requieren tratamiento a largo plazo o permanente y vigilancia a largo plazo o permanente. Muy bien. Felipe, tus comentarios finales. Mis comentarios finales es que, bueno, evidentemente tiene que ver un conocimiento del paciente de a qué va a ser sometido, cuáles son las expectativas de lograr una mejoría de sus síntomas, pero siempre y cuando pensemos en etiología, o sea, no es hablarle a un paciente de una etiología benigna, una etiología maligna, una etiología autoinmune, una etiología
completamente poco frecuente. Entonces, yo creo que el paciente tiene que estar consciente de que puede mejorar, pero dependiendo de su etiología, y tiene que estar consciente de que el tratamiento va a ser un tratamiento prolongado. La estenosis esofágica se puede convertir en una emergencia médica. ¿Y cuántos pacientes no vemos que toman TUMS y toman bloqueadores H2 y dicen es que yo tengo disfagia? Y son aquellos pacientes a los cuales hay que hacerles de entrada ya los estudios endoscópicos para prevenir cualquier tipo de complicaciones, ¿no? Porque nos ha tocado ver pacientes que tienen una historia muy larga de ingesta de medicamentos y al final lo que tenemos es una lesión neoplásica esofágica, ¿no? Y ahí ya nuestro pronóstico se oscurece por completo. Entonces, sí hay que entender, y hay que entender que también el tratamiento de los pacientes con estenosis péptica se pueden complicar, aunque es poco el riesgo de complicaciones, pueden existir complicaciones y hay que explicárselos al paciente también como tal. Básicamente eso. Muy bien, y con esto finalizamos este episodio 33 de GastroPerlas AMG. Quiero agradecer nuevamente a Alejandro y Felipe por aceptar la invitación de estar con nosotros. A ustedes les agradezco su sintonía a estas gastroperlas. Y antes de despedirme, quisiera felicitar al doctor Marco Antonio Lira Pedrín por su gestión al frente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a toda su mesa directiva, al doctor Ramón Carmona también, que estuvo a cargo del comité de difusión y que fue parte importante para la realización de estas gastroperlas, y desearle el mejor de los éxitos a la siguiente mesa directiva, al doctor Ricardo Raña, que presidente del MG, y a la doctora María Eugenia Casa, que va a ser la encargada de la difusión de esta asociación. Entonces, no me queda más que despedirme, agradecerles por su sintonía a lo largo de todos estos episodios. Estén al pendiente de las próximas emisiones, que por ahí vienen algunas otras más. Entonces, saludos a todos. Gracias, Pablo, por la invitación. De nada. Gracias, Pablo, por la invitación y felicidades por este proyecto tan exitoso. Exactamente. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Esto fue GastroPerlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.